Luego de que la clase pasada estuvimos hablando un poco de temperatura y cómo se mide la temperatura, qué escalas se usan, grados centígrados, grados Kelvin, etcétera. Vamos a hablar ahora un poco de cómo es que se produce un cambio en la temperatura. Por empezar, cuando ponemos en contacto dos objetos que tienen diferente temperatura, siempre pasa lo mismo. El que tiene la temperatura mayor entra en equilibrio con el otro y se establece una temperatura intermedia de equilibrio entre los dos objetos. Por ejemplo, si tenemos supongamos un termo, un recipiente de tergopor, por ejemplo, con agua a temperatura ambiente, si yo pongo un objeto, por ejemplo, un pedazo de metal, que está a una temperatura mucho mayor, qué sé yo, supongamos que el agua está a temperatura ambiente, supongamos 20 grados, y le pongo un pedazo de metal a una temperatura de 300 grados, esto que está acá, lo meto, ¿no? Como un pedazo de metal, lo meto dentro del agua. ¿Qué va a pasar? Bueno, el agua va a subir un poco su temperatura, el metal va a bajar un poco su temperatura y se va a establecer un equilibrio en una temperatura intermedia, ¿no? Entonces, esos cambios de temperatura se deben a que hubo un intercambio de energía entre las dos sustancias, entre el metal y el agua, ¿no? Siempre se verifica que el que tiene mayor temperatura le traspasa energía al que tiene menor temperatura. Y el que tiene menor temperatura absorbe esa energía. Esa energía en movimiento es lo que llamamos calor, ¿no es cierto? Hay un intercambio, decimos, de calor. Siempre el que está a temperatura mayor le pasa calor al que está a una temperatura menor. Entonces, lo que tenemos que hablar es, bueno, a ver, si el calor es energía, ¿en qué unidades se mide? Bueno, la unidad de calor, una unidad de calor muy usada es la caloría, ¿no? Una unidad muy usada es la caloría. Caloría. ¿Está bien? Una caloría es el calor necesario para hacer variar la temperatura de un centímetro, de un gramo de agua en un grado centígrado. Específicamente creo que era, si uno tiene un gramo de agua a una temperatura de 20 grados centígrados y le agrega una caloría, ese gramo de agua pasa a una temperatura de 21 grados centígrados. Pero bueno, nosotros no vamos a meter mucho con esa definición. Caloría, nosotros vamos a decir que el símbolo, uy, me dibujé en verde, vamos a decir que la caloría, vamos a decir que es cal. ¿Está bien? Otra unidad de calor es el joule. Esta es la unidad de calor que se usa en el sistema internacional. En el sistema MKS, que es el que venimos usando nosotros, metro, kilogramo y segundo, usa el joule. Y el símbolo de joule es J mayúscula. Entonces, muy bien. Estas son las unidades de calor. Calor. Muy probablemente el joule no lo hayan escuchado tanto, pero seguramente escucharon hablar mucho de calorías. Sobre todo cuando uno empieza a hacer, digo uno como, dietas, por ejemplo, para subir o más frecuentemente para bajar de peso. Y de hecho, todos los alimentos o casi todos los alimentos envasados expresan cuál es el valor energético que te aporta el ingerir esos alimentos. Por ejemplo, yo acá tengo una lata de atún y esta lata de atún, entre las cosas que dice información nutricional, porción por cada 60 gramos, bla 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 bla, dice valor energético 52 kilocalorías. 52 kilocalorías, lo dice escrito así, y dice que esto es equivalente a 222, a ver, kilojoules.
¿Ok? O sea que, por lo menos el atún La Campañola tiene informado cuál es el valor energético que aporta el comer 60 gramos de ese atún. Y dice que son 52 kilocalorías o 222 kilojoules. Eso es porque, por supuesto, es como cuando yo puedo medir una longitud en centímetros o una longitud en metros. Lo puedo expresar en metros o en centímetros. 2,2 metros son 220 centímetros. Y acá es lo mismo. Puedo medir las cosas en calorías o en kilocalorías o en kilojoules. Hay una relación entre una y otra. Entonces lo vamos a escribir acá, cuál es la relación. Y es que una caloría son 4,186 joules. ¿Está bien? Una caloría son 4,186 joules. Entonces, ya estamos con las unidades que vamos a usar. Vamos a usar para temperatura, vamos a usar grados centígrados o grados Kelvin. Más adelante vamos a usar grados Kelvin. Y para el calor podemos usar calorías o joule. A pesar de que el joule es la unidad que se usa en el sistema internacional y que lentamente va avanzando y va ocupando cada vez más lugares, todavía la caloría es muy usada. Una cosa que no tiene que ver con la materia, pero que la digo, es que muy frecuentemente se usa mal el término caloría. Es decir, sobre todo en los nutricionistas, cuando dan una dieta y dicen, bueno, a ver, usted tiene que ingerir alimentos que le aporten tantas calorías, suelen usar mal el término. Por ejemplo, una persona adulta, sana y qué sé yo, más o menos debe consumir 2 millones de calorías por día. Entonces uno dice, ¿cómo 2 millones? Eso está mal. Porque uno tiene en la mente que muchas veces ha escuchado que en realidad lo que debe consumir una persona para que le aporte un valor energético son más o menos 2000 calorías. Eso se debe a que en general se usa mal el término. Acá La Campañola lo usa muy bien. Entonces pone kilocalorías. No sé por qué ¿cómo se dicen los que hacen? Los nutricionistas dejaron de usar el término kilocaloría y hablaban solamente de caloría. Entonces, fíjense, más o menos lo que debería comer un adulto grande, qué sé yo, joven y qué sé yo, son 2000 kilocalorías, ¿no? Ese es el aporte energético que tiene que tener una persona. Por supuesto, hay personas más grandotas, otras que son, qué sé yo, un deportista olímpico que es campeón de natación, tiene que consumir por día mucho más que esta, y un oficinista de 68 kilos tiene que consumir menos, pero bueno, supongamos un promedio. Entonces, es 2000 kilocalorías, 2000 kilocalorías, o sea, 2000 por 1000 calorías, y esto me da 2 millones. Por alguna razón, los nutricionistas, en vez de decir 2000 kilocalorías, decían 2000 calorías. Y eso ya quedó como en la cultura general y dicen, en lugar de decir correctamente kilocalorías, dicen calorías. Recientemente ha empezado a corregirse eso, ¿no? Entonces, como los alimentos envasados, o sea, casi cualquier alimento envasado está obligado a informar cuál es dice acá, valor energético, ¿no? El valor energético que aporta. Entonces, como están obligados a hacerlo, tienen que ponerlo con las unidades correspondientes. Por ejemplo, todas las golosinas, cualquier alfajor, cualquier barrita de cereal, casi cualquier cosa que se consuma y que esté envasada, está obligada a aportar esto. Entonces, esto no tenía que ver con la materia, pero quería mencionarlo y no encuentro el borrador. Acá está. El borrador y la calculadora. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, momento. Una cosa que les había comentado la vez pasada era que cómo se relaciona el cambio de temperatura
el cambio de temperatura con el aporte de calor. ¿Está bien? O sea, yo tengo, por ejemplo, bueno, lo borré, pero lo voy a volver a escribir. Supongamos que yo tengo cierta cantidad de agua. Pongo un tacho acá, un tarrito, un recipiente lleno de agua, acá lleno de agua, y le empiezo a agregar calor. ¿Cómo le empiezo a agregar calor? Y bueno, lo puedo poner arriba de una estufa eléctrica que se calienta, y vamos a poner, lo que da calor lo vamos a poner en rojo, ¿no? Entonces lo pongo acá. Podría ser una estufa eléctrica que se calienta y le da calor, o podría ser la llama de una hornalla en la cocina, o lo que sea. Entonces yo tengo que le voy a dar una cierta cantidad de calor. ¿Está bien? Entonces, el calor que le agrego a esta cantidad de... Podríamos suponer que es agua, pero bueno, por ahora supongamos que es un líquido que no sabemos qué es. Esa cantidad de calor va a hacer que se modifique la temperatura. Entonces, va a haber una temperatura final y una temperatura inicial. Temperatura final menos temperatura inicial significa variación de la temperatura. Siempre que hablamos de variación, hacemos la recta de lo final menos lo inicial. Entonces, yo les había hablado en la clase anterior que dependía de qué está hecho un determinado objeto. Dependiendo de qué esté hecho un determinado objeto, va a ser más fácil o más difícil cambiarle la temperatura cuando le agregábamos calor. Por ejemplo, yo el ejemplo que di al final de la clase pasada decía, bueno, si yo tengo en un horno, estoy haciendo una pizza, ¿no? Está todo a la misma temperatura, tanto la salsa de tomate como la masa, como el queso, como las aceitunas, como todo, está a la misma temperatura. En cambio, pero sin embargo, si yo saco y no espero a que se enfríe un poquito, saco la pizza y la muerdo, lo que siento que me quema es el queso. ¿Por qué? Porque cambiarle la temperatura al queso, ¿no?, es necesario o sacarle mucho calor o agregarle mucho calor. En este caso, cuando el queso entra a mi boca, me transfiere mucho calor y me quema. En cambio la masa, no, a pesar de que todos están a la misma temperatura. Entonces, ¿de qué va a depender el cambio de temperatura de este líquido cuando yo le agrego cierto calor? Bueno, va a depender de que haya mucha masa o poca masa. Por ejemplo, si yo le doy cierta cantidad de calor a esta agua, el cambio en a este líquido, perdón, todavía no dijimos si es agua o qué, a este líquido, no es lo mismo si tengo 14 litros que si tengo medio litro. ¿Está bien? Entonces, la masa va a ser importante, ¿no? Pero además, aun cuando fuese la misma masa, no es lo mismo que si yo tuviese agua, que si tuviese alcohol, que si tuviese, no sé, jugo de naranja. ¿Está bien? Entonces, hay una propiedad que se llama calor específico. Se llama calor específico. El calor específico es una propiedad de las sustancias que relaciona el cambio de temperatura por unidad de masa, con el calor que se le entrega o que se le saca a esa sustancia. ¿Está bien? Entonces, cuando yo agrego o quito cierta cantidad de calor a un objeto, el cambio de temperatura, esto es, vamos a ir poniéndole, esto es cambio de temperatura. Lo voy a poner en negro. El cambio de temperatura, este es el marcador que no funciona, así que lo voy a dejar por acá. Voy a agarrar uno que tratemos de que funcione. Este es el cambio de temperatura y este es el calor específico.
calor específico. ¿Qué unidades tiene el calor específico? Fíjense. Unidades. Cuando yo multiplico el calor específico por la masa y por el cambio de temperatura, el resultado me tiene que dar en unidades de calor. Entonces, una unidad de calor específico es caloría sobre gramo por grado centígrado. Esta es una unidad que vamos a usar bastante nosotros. Como ya estamos acostumbrados que casi todas las cosas que vimos se definían en base al agua. Por ejemplo, la densidad del agua era 1 gramo sobre centímetro cúbico. La temperatura a la que el agua se congela es 0 grados. La temperatura en la que el agua entra en ebullición son 100 grados centígrados. Y ahora vamos a ver que el calor específico del agua líquida es igual a 1 caloría sobre gramo grado centígrado. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, acá hay algo que no lo dije, pero por ahora estábamos asumiendo que la temperatura final iba a ser mayor que la temperatura inicial. Entonces, eso es lo que significa que este número va a ser positivo, la masa es positiva, el calor es positivo, o sea que todo esto va a ser positivo. Entonces, vamos a tomar una convención y vamos a decir que cuando a algo le agregamos calor, cuando a un sistema, que en este caso sería una masa de líquido, supongamos agua, cuando le agregamos calor, vamos a decir que ese calor es positivo. Y cuando le sacamos calor, vamos a decir que ese calor es negativo. ¿Cómo se le saca calor a algo? Y por ejemplo se lo mete en la heladera. Entonces la heladera le saca calor. Lo enfría, decimos, ¿no? Listo. Entonces, dependiendo la cantidad, la masa de algo, y dependiendo de su calor específico, cuando yo le agrego o le saco calor, voy a producir un cambio de la temperatura mayor o menor. Hagamos un ejemplo. Supongamos que voy a borrar esto. Y me dicen, bueno, vamos a suponer que tengo agua. Vamos a suponer que tengo 300 gramos de agua. 300 gramos de agua líquida. ¿Está bien? Tengo 300 gramos de agua líquida y los tengo a 20 grados centígrados. ¿Bien? Entonces me preguntan, ¿cuánto calor tendría que agregarle para llevar esos 300 gramos de agua líquida desde 20 grados centígrados hasta, supongamos, 80 grados centígrados? ¿Bien? Supongamos que esto fuese un calentador eléctrico y yo quiero calcular qué energía, con ese calentador eléctrico, cuánta energía le tengo que entregar a esa agua para llevarla de 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. Bueno, conociendo nuestra ecuación, es fácil, digo, a ver, el calor, Q se usa para calor, ¿no? No sé si lo dije antes, pero la letra Q mayúscula es el símbolo de calor. Digo, a ver, ese objeto al que le quiero cambiar, ese objeto al que le quiero cambiar la temperatura, ¿de qué está hecho? Bueno, en este caso son 300 gramos de agua, o sea que está hecho de agua. Ok, ¿de agua líquida? Sí. El calor específico de la agua líquida es 1 caloría sobre grado centígrado. Ok, está hecho de agua líquida. ¿Qué cantidad, qué masa tiene ese objeto? Bueno, son 300 gramos. ¿No? Calor específico multiplicado por la masa, o sea, por 300 gramos. Bien. ¿Cuál es la temperatura inicial a la que estaba ese objeto? Y la temperatura inicial es 20 grados centígrados. O sea, menos 20 grados centígrados. ¿Y cuál es la temperatura final a la cual yo quiero llevar ese objeto? Y bueno, lo quiero llevar a la temperatura final de 80 grados centígrados. 80 grados centígrados. Entonces, ya tengo todas las cosas, a ver, calor específico del agua líquida. Masa del agua líquida.
Temperatura final a la que quiero llegar, temperatura final a la que quiero llegar. Temperatura inicial a la que estaba, temperatura inicial a la que estaba. A ver, ¿cuánto me da esto? Para empezar ya puedo simplificar algunas cosas. Por ejemplo, gramo se va con gramo. Ok, entonces me queda 300 por 1, 300 calorías sobre grados centígrados. 80 grados menos 20 grados son 60 grados centígrados. Bueno, entonces ya puedo simplificar algo más. Puedo simplificar grados centígrados con grados centígrados. Y por último me queda 300 por 60. O sea, 3 por 6, 18. 1, 2, 3. O sea que el calor que tengo que aportarle a los 300 gramos de agua líquida para aumentar su temperatura desde 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados es 18.000 calorías. ¿Está bien? Así es como funciona. Siempre que hay un cambio de temperatura es porque yo le agregué calor o le quité calor, ¿no? Porque también podría haber dicho, bueno, ¿cuántas calorías le tengo que sacar para que la temperatura pase de 20 a 6 grados? ¿Está bien? O sea que esto es lo que me relaciona el calor con el cambio de temperatura, siempre y cuando en el medio no se produzca un cambio de estado. ¿Qué quiero decir con esto? Y porque si yo le agregaba mucho calor, ¿qué hubiese pasado con el agua? Hubiese llegado a 100 grados y hubiese empezado a entrar en ebullición y finalmente se hubiese evaporado. Entonces, siempre y cuando no haya un cambio de estado, es decir, de líquido a gas, de líquido a sólido, de sólido a líquido, o de gas a líquido, siempre que no haya un cambio de estado, esta ecuación es la que me relaciona el calor entregado o quitado con el cambio de la temperatura del objeto. ¿Ok?